Agradecemos mucho a la licenciada Ana de la Calle por esta interesantísima ponencia. Y bueno, pues vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas por si alguien de los que nos están acompañando quiere participar, pues realmente estamos abiertos para que pues recibir comentarios. Desde luego la licenciada Ana de la Calle también está muy al pendiente de todo esto. Está con nosotros la licenciada Ana de la Calle. Bienvenida, mucho gusto estar de nuevo contigo. Sí. Una de las caricaturas que nos pediste poner dentro del video es muy interesante porque dice pienso, bueno, si mal no recuerdo, dice pienso, y en lugar de decir ergo sum, luego existo, dice luego estorbo, ¿no? Esto si nos pudieras explicar un poquito más, porque me parece que se da dentro de un contexto de una cuestión de un movimiento magisterial allá en España, ¿no? Pero si nos pudieras platicar un poquito el espíritu de esta caricatura. Bueno, a ver, de hecho es una caricatura, si no recuerdo, de Jorge, que falleció. Y bueno, la idea es lo que he estado exponiendo en la ponencia y también que se ha estado insistiendo en la ponencia anterior. Es decir, lo que no interesa para nada a las sociedades actuales es que los individuos se conviertan en sujetos. Cuando hago esta diferenciación me refiero a alguien con la capacidad de analizar, con la capacidad crítica de poder entrever lo que está ocurriendo realmente. Y lo que ocurre realmente siempre está velado, siempre está por debajo, ¿no? Entonces, de alguna manera, la filosofía debería tener esta función, lo destacaba antes, de desvelar, de iluminar de alguna manera, de ofrecer estrategias para poder vislumbrar lo que de alguna manera está operando por debajo del sistema y del que no nos damos cuenta y motivo por el cual acabamos siendo absolutamente manipulados, ¿no? Como marionetas. Por eso la idea de pienso luego estorbo, o sea, los que piensan no existen, como decía Descartes, ¿no? Sino que lo que hacen es estorbar en este sistema, ¿no? Mejor que nadie, porque así pues todos somos más dóciles, ¿no? Sí, claro. Y es que, bueno, uno de los comentarios que estamos tratando de rescatar ahorita, ahí los tenemos todos anotados, habla uno de los que estaba asistiendo a la ponencia, decía que todo esto se le hacía muy similar al concepto de de la película de Matrix, donde hay una realidad que pues no es la que realmente vivimos, sino es toda una serie de proyecciones, conceptos, y efectivamente todo esto coincide con lo que tú nos comentas, de esto de la gente que se atreve a ser crítica, la gente que se atreve a deconstruir el mundo que a todos nos enseñaron como el mundo adecuado, el mundo real, el mundo que debe de ser. Realmente en estos momentos nos damos cuenta y empezamos a cuestionar muchas cuestiones que son de injusticia social y cuestiones de ese tipo, ¿no? Sí. Sí. ¿Sí me escucho? Dime, hay un comentario en YouTube que dice, en la Matrix, dice, una sociedad que crea los niveles de miseria que estamos viviendo no es obviamente una sociedad, la riqueza del capitalismo es la causa de la miseria dentro del mismo. Si no he entendido mal la pregunta, o sea, yo creo que el capitalismo es la causa de la miseria que estamos viviendo, sí, desde el origen del capitalismo, ¿no? En el cambio de la Edad Media, lo que es el Renacimiento, donde se empiezan a gestar las ciudades, los burgueses, ¿no? La burguesía empieza a crecer. Bueno, yo creo que la pobreza es resultado del sistema capitalista. Y actualmente, por eso creo que la estrategia que está siguiendo el sistema es muy efectiva, porque ha conseguido que, al menos en las sociedades occidentales, no sé si en Latinoamérica esto funciona de la misma manera, opera de la misma manera, ¿no? Pero al menos en las sociedades occidentales, o sea, se ha conseguido como destejer a la sociedad, hacer grupúsculos, hablaba antes, que
reivindican cosas muy concretas, ¿no? Pues las feministas, la liberación de la mujer, bueno, de lo que habría muchísimo que hablar porque hay muchos feminismos y muchas posturas, ¿no? Pero bueno, los enfermos de cáncer por los derechos de los enfermos de cáncer. A ver, yo tengo la sensación de que nos están disgregando porque es la manera de que perdamos poder. Claro. Si de alguna manera nos apercibiéramos de que si cambiamos estructuralmente el sistema, no va a hacer falta que cada uno reivindique sus propios derechos o sus propios intereses, porque los intereses, al cambiar el sistema de producción y el sistema de vida de alguna manera, van a ser los intereses comunes, los intereses de todos, ¿no? Y creo que esa estrategia, que es muy sutil y muy civilina, se ha ido desarrollando en el último tercio del siglo XX y ahora está absolutamente asentada en lo que son las sociedades occidentales y esto creo que nos ha como ha conseguido que de alguna manera nos perdamos poder, que no seamos reivindicativos con suficiente enjundia, ¿no? Y en ese sentido, recordaba ahora, ¿no?, el inicio del movimiento de los indignados, del 15M, que se acabó inició en España y se acabó extendiendo por otros países. Yo creo que en su inicio el movimiento de los indignados lo que apostaba era por un cambio estructural, un cambio de sistema. El sistema capitalista no puede funcionar si no es a base de que muchos sufran y unos pocos vivan bien o crean que viven bien, ¿eh? Cosa que yo también cuestionaría por todo lo que hablaba antes de lo que supone en una sociedad de alguna manera con una diversidad de valores, que no es que lo considere negativo, pero sí que creo que cada sujeto de alguna manera tiene que encontrar el por qué vivo. Tengo una obra que se llama Existo para vivir y viene ahora al pelo, ¿no? Porque una cosa es existir, estar aquí, ¿no?, pasando, y otra cosa es vivir en el sentido de vivir con dignidad. Y lo que es digno para mí puede no ser digno para otro, ¿no? Pero se han de crear las condiciones estructurales para que conjuntamente y unos con otros podamos vivir dignamente. Y eso el sistema capitalista yo creo que está demostradísimo que no lo ofrece. Al revés. Esta parte realmente, vamos, creo que es el tópico, ¿no?, en este tema, precisamente porque, bueno, en este grupo de Quiero Saber de Filosofía, donde estamos enlazando esta ponencia, este es uno de los tópicos. El primero que las personas se preguntan es el tema de Dios, pero el segundo es precisamente socialismo versus capitalismo y capitalismo versus socialismo. Pero, ¿cuál es realmente? Creo que desde mi punto de vista ya está rebasado con todo lo que hemos avanzado tecnológicamente y bueno, en este caso culturalmente, ya con esta cultura global que tenemos. No se puede hacer una fusión entre sistemas, o sea, no rechazar por completamente uno u otro, o sea, porque la situación es que si estamos o sea, vamos, nos seguimos peleando que si sirve el capitalismo, que si sirve el socialismo, y el problema que no nos damos cuenta que es lo que tenemos en estos momentos, y estamos destruyendo el planeta, o sea, la humanidad está destruyendo el planeta y en lo que nos estamos poniendo de acuerdo qué sistema económico es el que funciona, creo que debemos acelerar esta situación y no decir yo gané o yo perdí, sino más bien cómo podemos ayudar, ¿no?, con lo que tenemos, porque la situación es
hay obviamente muchísima desigualdad, pero ya no es una cuestión de seres humanos, ¿no? O sea, un ser humano sobre otro ser humano. El problema es de que estamos devastando nuestra propia existencia, o sea, el planeta, la naturaleza, con este hecho de estarnos todavía peleando por qué, cómo lograr, no sé, la igualdad, cómo lograr una equidad, cuando más bien lo que tendríamos que cuidar es a la naturaleza, y eso nos obligaría, o sea, a utilizar menos, por ejemplo, menos recursos para estar ensuciando el planeta. O sea, es a lo que voy. Si nosotros vemos una parte natural, o sea, nosotros empezamos a vivir de una forma más apegada a la naturaleza, no estaríamos comprando o vendiendo y comprando y después desechando, porque la naturaleza ya no puede, o sea, ya no pueden los mares, ya no pueden los ríos sostener esto. Es más, los peces que estamos ya consumiendo tienen microplásticos. Entonces, creo que sí deberíamos ya de apegarnos a la parte natural, porque, vamos, desde mi punto de vista también la naturaleza es comunista, porque el árbol que da fruta, pues da fruta y alimenta al simio que come esa fruta y después defeca las semillas y se las lleva a otro lado para que se sigan estos árboles. Cada quien tiene a su medida algo que hacer en la naturaleza. Y sin ese eslabón, ese pequeño eslabón, se crea un caos que lo estamos viviendo ahora. Entonces creo que si nos apegáramos más a la naturaleza, tendríamos que vivir conforme a ella y no estaríamos en una situación de viendo si alguien tiene más o tiene menos, sino más bien qué es lo que me toca dar a mí y cuál es mi labor, ¿no? Sí, lo que pasa es que, a ver, yo creo que el tema ecológico, el tema de la naturaleza que planteas tú, está estrechamente vinculado a la forma de vida capitalista. La contaminación, el hecho de que el ritmo de vida que llevamos haya provocado que cada vez la comida sea más preparada, compramos productos pues que permiten que estemos trabajando casi todo el día porque no podemos dedicarnos a otras cosas. Entonces, a ver, yo creo que el tema ecológico no es inseparable del sistema capitalista, ni entiendo que estemos, o yo no entiendo que es, a ver, que sea una cuestión de si gana el capitalismo o gana el socialismo. O sea, el capitalismo no funciona porque si funcionara no habría el 80% de personas en el mundo pobres y algunas muy pobres, y el 20% estaríamos viviendo bien. Y yo considero que soy de las que estoy viviendo bien. Por tanto, ese sistema está claro que no funciona. Además, se ha globalizado, se ha impuesto en muchos países. Ahora, ¿que la solución es un sistema comunista? Pues es que yo creo que en realidad nunca ha existido un sistema comunista como tal, porque de hecho, si se hace una lectura atenta de lo que Marx decía en El Capital, lo que Marx entendía era que de alguna manera el sistema económico estaba llevado y dirigido por el proletariado, por tanto, eso era una democracia además, y no una élite que dictatorialmente ha sometido al resto de la población intentando que todo el mundo tenga una igualdad. Que yo creo que es lo que se acabó dando de alguna manera, y estoy simplificando mucho, pero creo que es lo que se acabó dando de alguna manera en la URSS, lo que se acabó dando en Cuba y lo que se acabó dando pues en otros países del este, ¿no? Es decir, había una élite política que se supone que representaban, sin haber sido elegidos, al pueblo, era el aparato político, y que, bueno, pues imponían de una forma dictatorial la ideología. Incluso, bueno, la gente estaba perseguida si intentaba huir de esos países, ¿no? Por tanto, yo creo que en realidad no hemos sido capaces nunca de crear un sistema
siguiendo las directrices que Marx daba en El Capital. Y un cierto intento de fusionar socialismo y capitalismo fue lo que después de la Segunda Guerra Mundial empezó a surgir en Europa, que es lo que se ha llamado el estado del bienestar. Y el estado del bienestar con el tiempo se ha visto que es insostenible, porque, bueno, y es insostenible también porque, pues porque en el fondo esta mezcla de capitalismo con un cierto sostén del Estado a las personas para que tengan unos recursos mínimos, sigue no interesando del todo al sistema capitalista. Y como siguen no interesando de todo al sistema capitalista y no deja de ser un capitalismo descafeinado, por decirlo de alguna manera, acaba imponiéndose de nuevo. En Europa el estado del bienestar está absolutamente en declive y a pesar de que podemos decir que tenemos una sanidad que ya quisieran otros países, en España estamos absolutamente quejosos de cómo han desmontado la sanidad y se está desmontando la sanidad pública. Es decir, claro, nos dice, no, es que en otros países no tienen ni esto, no, ya, pero que los otros no tengan esto no quiere decir que tengamos que perder una sanidad que teníamos que era muy potente. Además, en España la selección que se hace del personal sanitario, yo creo que es de las más duras que hay. O sea, a nivel de años de estudios, de años de prácticas, hasta que consigues tener el título de doctor. O sea, se pasan 9 o 10 años estudiando. Por eso yo creo que en España aparecen muy buenos médicos, muy buenos sanitarios, porque la formación, además hay una nota de corte para entrar, como una nota que tienes que sacar en el bachillerato, en la formación previa, que entran los que han sacado excelente. O sea, los que son médicos en España son los mejores estudiando hasta ese momento. Luego no sé si serán buenos médicos o no todos, obviamente no, pero son los mejores. Por tanto, hay una selección brutal a nivel, como mínimo, de expediente académico. Entran los que tienen excelente, no entra ninguno más, ¿no? Los que tienen sobresaliente. Bueno, sí que es cierto que hay cosas que son muy urgentes, que hay debates que a veces parecen infructuosos porque no salimos, pero también es cierto que, bueno, en nuestras manos está reclamar que se cambien ciertas estructuras o ciertas formas, digo en nuestras manos como ciudadanos, salir y manifestarnos, ¿no? Por ejemplo, los chalecos amarillos de Francia son una pasada. No estoy defendiendo la violencia, pero es que en el fondo al final acabas dándote cuenta de que quien la monta la consigue. Es lo que el sistema está diciendo. Cuando la gente acaba utilizando la violencia en manifestaciones de estas, acaba consiguiendo cosas. De esto que estás comentando, pues está el ejemplo del 8 de marzo, ¿no? El movimiento feminista en donde pues está revalorando que se pare, ¿no? La violencia en México, obviamente lo estamos viviendo y eso es la parte del conflicto, ¿no? O sea, es necesario que las mujeres tengamos que salir a gritar, a romper cosas para que nos hagan caso, de que nos dejen de matar, o sea, de que el gobierno empiece a darse cuenta que tiene que tomar realmente cartas en el asunto para que se detengan los feminicidios, porque se empezó este movimiento, lo recordamos, hace 2 años empezaron con este baile, ¿no? De Chile, ¿no? El violador eres tú, y se burlaba, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, en México ya no se baila, ¿no? O sea, se fue a romper, se fue a acercar, ¿no? El Palacio Nacional para que hagan caso, ¿no? Y en pandemia, ¿no? O sea, aún en pandemia. ¿Y qué fue lo que pasó, por ejemplo, aquí en México? Que el gobierno dijo, ay, bueno, es que no llenaron el Zócalo
Zócalo, porque eran muy poquitas. Entonces no se llenó porque era pandemia, ¿no? Entonces, pero sí hubo realmente un enojo, ¿no? Y esto lo vemos con las mujeres, el movimiento de las mujeres, el movimiento de los chalecos amarillos, o sea, por la situación laboral en Francia, y así, ¿no? O sea, vamos a ver, por ejemplo, los movimientos también ecologistas que también ya están empezando, ¿no? A hacer estos destrozos. Bueno, Pedro nos dice que está un comentario. Lo que pasa es que Pedro sabe manejar mejor estas cuestión de las redes y Sí. nos dice. Espera que me quedo sin batería, un momento. Espera un momento, que me quedo sin batería, que esto está mal enchufado. Sí, claro. Bueno, aprovecho en este lapso para saludar a las personas que nos escucharon y que desde Ontario, mencionaba Ontario, Quebec en Canadá, desde Estados Unidos, desde California, desde Jacksonville, Florida, obviamente desde la Ciudad de México, Monterrey, Nuevo León, Guadalajara, Jalisco, también desde Las Tablas, Panamá, desde Cali, Colombia, Cundinamarca, Bogotá, Colombia, Lima, Perú, también a quienes desde La Paz, Bolivia también nos estuvieron escuchando desde la anterior ponencia y también obviamente desde Barcelona, Madrid, Gijón, España, desde Dublín, Irlanda y desde el Krai de Jabarovsk en Rusia, aún nos siguen escuchando también, muchísimas gracias. Todo esto nos estuvieron escuchando las ponencias vía radio por internet de radiosofando.com y radiosofando.com.mx, entonces ahí ya se puso también en el chat de Radio Sofando que nos pueden seguir en esta sesión de preguntas y respuestas, pero bueno, esto también quiero mencionarlo, eso también va a pasar en Radio Sofando como vía radio por internet en 2 semanas, lo vamos a poner todo el domingo, lo vamos a poner toda la sesión de preguntas y respuestas de cada una de las ponencias, entonces bueno, ya te tenemos, Ana. Sí, no, en relación a esto que estabas comentando, o sea, por ejemplo, el movimiento de los indignados aquí en España, del 15M que se llama, eran pacifistas, hicieron manifestaciones sentadas en la calle de muchísimas personas y a lo largo de toda la geografía española, y la policía, pues acabó arremetiendo contra ellos y ellos no se defendían, o sea, no hubo enfrentamientos entre policías y manifestantes, sino que más bien lo que hubo fue, pues, aporreo de la policía hacia los manifestantes. ¿Qué acabó pasando? Que intentaron sistemizar al movimiento de indignados. Apareció el partido de Podemos, que se erigió como si fuera el representante de los indignados y ha acabado siendo un partido integrado en el sistema y haciendo lo mismo que los demás. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que a veces, como las demandas del pueblo, de los ciudadanos, no se escuchan para nada, parece que al final dan la razón de que hay que salir y desmontar el mobiliario urbano, porque es que si no lo destrozas y si no quemas y si no montas hogueras, la sensación a veces es que no te escuchan. No te oigo, Victoria. Ya, la pregunta. Tenemos una pregunta del público. La pregunta la mandó, bueno, es un comentario sobre todo que mandó un asistente que se llama Len Mustaine. Dice, el sistema comunista sí existió y en todo caso ya no es viable. Los únicos sistemas que sobreviven son los sistemas mixtos. ¿Sí escuchaste? Sí. Bueno, supongo que es opinable. Yo creo que Marx hablaba de la dictadura del proletariado y no de la dictadura de una élite. Y esto de dictadura del proletariado también hay que entenderlo en el contexto en el que lo dice, ¿no? O sea, es decir, es la mayoría, es el proletariado, de hecho, una clase social, la que de alguna manera gobierna el propio Estado y no una minoría surgida incluso, pues no sé si de un cierto sector burgués que se planta allí durante décadas y décadas como un poder absolutamente incuestionable. Entonces, yo no creo que haya habido casos fácticos o estados fácticos que podamos decir que hayan sido realmente comunistas. Si por comunismo estamos entendiendo el marxismo, ¿vale?
Y luego es cierto que los sistemas mixtos, sobreviven relativamente, sobreviven durante un tiempo como el estado del bienestar y luego hay que tender hacia un liberalismo más agudizado. ¿Por qué? Pues porque el estado de bienestar se mantiene a base de los impuestos que pagan los ciudadanos y esto, pues a veces si la pirámide demográfica no tiene una base muy amplia y un pico muy estrecho, no funciona. Y en España tenemos una pirámide demográfica que es absolutamente penosa. Hay muy pocos nacimientos y mucha gente mayor. Entonces, claro, esto no solo pasa en España, yo creo que pasa en Europa en general, pero en España bastante. Y por lo tanto, un sistema mixto con esta pirámide demográfica es imposible, ¿no? Pero bueno, a lo mejor es la única manera, ¿no? Un sistema mixto, pero entonces tenemos que admitir que necesitamos en Europa que vengan personas que viven en otros países que no tienen medios para sobrevivir a trabajar, porque necesitamos personas jóvenes y personas bueno, pues que quieran trabajar y que aumenten de alguna manera el sistema. Y claro, ahora estoy acogiéndome una lógica absolutamente capitalista. Pero es que yo soy muy escéptica, ¿eh? Yo creo que esto no tiene solución, la verdad. No quiero desanimar a nadie, pero... Pero bueno, sobre eso que dices, Ana, el problema es que pues hubo ese intento. Alemania trató de permitir la llegada de 1 millón de migrantes para que fueran a trabajar precisamente, para inyectarle, ¿no? a la economía y que iban a aceptar los trabajos que no pueden o que no quieren hacer los alemanes. ¿Y qué pasó? O sea, se juntaron todos estos grupos anti pues migrantes que no dejaron que llegaran los migrantes, ¿no? Era un proyecto muy interesante porque pues era precisamente, yo no tengo la capacidad de generar tantas personas para que cubran todos esos puestos que necesitamos y pues que vengan los migrantes que si quieren. Por ejemplo, en Italia hay ciudades en Italia que ya están abandonadas y que había, por ejemplo, en Cerdeña, ¿no? Que estaban diciendo que por €1 te daban una casa, pero obviamente con la condición de que te fueras a vivir ahí, ¿no? Y ya a trabajar, pero pues, y ni siquiera así, ¿no? Así quieren hacerlo. Entonces, ese es el problema, ¿no? O sea, que Europa no quiere seguir con la tasa de natalidad, al ritmo que se necesita para seguir sosteniendo su economía y no permiten la llegada de migrantes, ¿no? Entonces, ese es una paradoja, ¿no? O sea, es terrible, ¿no? Porque esto va a ser, o sea, inmigrantes que mueren también por querer llegar, ¿no? Al cruzar el océano o que mueren a través de los tratantes, ¿no? Entonces, realmente es un problema, o sea, es un problema Sí, no. Es que esto es un drama humanitario, pero es que además, yo creo que por un lado los gobiernos no sé si lo han gestionado del todo bien. Alemania yo creo que fue admirable con ese gesto, ¿no? De Angela Merkel de decir, pues bueno, nosotros acogemos a 1 millón, me parece que fue, de refugiados y migrantes que había, pero no sé si fueron capaces de poner también las condiciones de hecho para que esa gente encontrara trabajo. Claro, trasladas a un país del que desconoces absolutamente la lengua, aprender alemán no es nada fácil. Bueno, no sé si es tan fácil conjugar las cosas a la vez, ¿no? En España, de hecho, bueno, el nivel de inmigración es alto. Lo que pasa es que algunos viven con permiso de trabajo, reconocimiento y tal, y muchos pues viven de la economía sumergida, ¿no? También hay muchos españoles que viven de la economía sumergida, porque en este momento en España la precariedad de los sueldos es brutal. Para que os hagáis una idea, un alquiler de un piso puede costar 700 € y los sueldos son de 900.
con 200 euros en España no se vive, ¿eh? No se vive porque el nivel de vida, o sea, los precios en Barcelona o en Madrid son exorbitados, o sea, entonces, incluso en el interior de los países, al menos en España, hay un desencaje absoluto entre lo que son los sueldos y lo que son las cosas mínimas que necesitas para vivir. Hay muchos españoles que es que no tienen ni estas condiciones. Hay un paro del 40% de jóvenes que siguen viviendo en casa con sus padres porque no tienen manera de... Entonces, bueno, yo creo que la inmigración, y aparte entiendo que no tendría que haber fronteras en ese sentido, o sea, yo creo que la gente tendría que poder circular libremente de un sitio a otro, porque el planeta no es de nadie, ¿m? Pero se necesitan, de hecho aquí hay muchos inmigrantes que están haciendo trabajos que hace años hacían españoles y yo a veces me pregunto, ¿y esos dónde se han metido, no? O sea, ¿dónde están los españoles que antes trabajaban pues de electricistas, de, eh, de albañiles, ¿dónde están? Eh, o sea, hay como fenómenos que a veces me cuesta incluso entenderlos. Si hay trabajo de albañil, pues hay trabajo para españoles, para inmigrantes, porque además es un trabajo que en España está bien pagado dentro de todo, ¿eh? Bueno, yo creo que sí, que hace falta la llegada de inmigrantes, que hay que facilitar que vengan en condiciones humanas, no de la manera en que esto está sucediendo, pero que hay que prever cómo de alguna manera integras a estas personas y darles un trabajo. Lo que pasa es que en España no hay trabajo ni para los españoles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya te digo que el 40% de la juventud, dentro de los cuales hay inmigrantes, hay españoles, hay de todo, ¿eh? Está en paro, o sea, en estos momentos con la pandemia, ¿no? Estamos todos absolutamente colapsados. No sé cómo acabará, ¿no? Esas predicciones que yo comentaba antes que pretendían hacer algunos filósofos, a mí me han admirado porque yo personalmente soy incapaz de saber hacia dónde vamos. Pues aquí igual en México y yo creo que en todas partes del mundo ese es el problema en estos momentos, ¿no? La economía está colapsada porque o pierdes el trabajo por la pandemia, por ejemplo, cuántos restaurantes, cuántos negocios se tuvieron que cerrar. Y ahí, por ejemplo, esto que está sucediendo con la pandemia de COVID-19 nos ha puesto a, pues como un espejo, ¿no? El darnos cuenta que realmente es indispensable en una sociedad. O sea, aquí en estos momentos lo indispensable son los médicos, ¿no? Es el tener, o sea, si no hay salud en una sociedad, no puede haber economía porque las personas que trabajan en todo lo demás, pues no pueden trabajar porque están o enfermos o porque mueren, ¿no? Entonces, tan es así que algo que yo jamás pensé ver es de que se juntara toda la comunidad científica, médica y, bueno, científica para buscar la vacuna, ¿no? Y que, por ejemplo, Oxford y, bueno, y otras dijeran, pues, aquí está la vacuna y con cero ganancias. Entonces, creo que esto solamente tuvo que haber una sacudida como la pandemia que estamos viviendo para darnos cuenta que, primero, o sea, quién es realmente absolutamente necesario, y hablo el personal médico, personal de limpieza. O sea, sin el personal de limpieza que recoge cada día la basura y que son los que más se exponen, pues no habría, ¿no? O sea, porque también tienen que recoger la basura de los hospitales y vamos, limpiar todo, o sea, vamos, ahora lo fundamental es la limpieza, la higiene. Entonces, en este caso, creo que nos hemos dado cuenta que hay cosas que son indispensables y hay cosas que son desechables, ¿no? Lamentablemente como ir a un restaurante, ¿no? O sea, ya no es tan indispensable y la situación es de que también nos estamos dando cuenta que el ser humano no está preparado para vivir pues en una cuarentena como se ha estado viviendo, ¿no? O sea, vamos, tenemos internet, tenemos, vamos, ya si no tenemos posibilidad de ir a una librería, podemos descargar un libro o lo que queramos por internet y aún así la gente quiere salir. O sea, también es
indispensable el contacto humano, pero aquí voy a lo que tú mencionabas, bueno, el título, ¿no?, de tu ponencia. ¿Qué debemos exigirle, ¿no?, a la filosofía o a los filósofos en esta situación? Porque vemos que vamos, lo que acabas de decir, para llegar a ser médico tienes que ser excelente en España para poder pasar, ¿no? Y bueno, y lo estamos viendo en pandemia, es absolutamente necesario la medicina. Pero tenemos otro problema, un problema de que no podemos estar solos, encerrados, o sea, no podemos, aunque tengamos todas las comodidades, no podemos estar encerrados en nuestras casas porque nos hace falta estar con los demás, nos hace falta a lo mejor cierto capacidad, o no, más bien una cierta dosis de banalidad, ¿no?, o superficialidad, y de estar con amigos en lugares, ¿no? Entonces creo que esto es lo que a lo mejor puede aportar la filosofía, ¿no? Esta capacidad de autorreflexión y que, o sea, que no veamos como una terrible situación de estar encerrados. Y yo, bueno, vamos, lo digo con todo, o sea, nosotros casi no salimos, o sea, desde que empezó la pandemia hemos salido muy poco, o sea, salimos nada más para comprar, y bueno, sobre todo en ese caso Pedro, pero yo el otro año salí nada más 16 veces en todo el año. Y por ejemplo, mi hijo no ha salido, desde marzo del año pasado no ha salido para nada. Todo lo he hecho por internet y pues no lo veo que esté mal, ¿no? O sea, no veo que le afecte. Realmente hace ejercicio aquí, o sea que no pasa nada. Entonces, ¿qué le debemos exigir a la filosofía en este momento, no? A ver, yo de todas formas creo que, claro, quizá, por ejemplo, a mí me es muy fácil decir que estar confinada en casa sin salir, pues que es soportable, porque tengo un determinado nivel cultural, me gusta leer, tengo un piso con un espacio pues suficientemente razonable para que convivamos 4 personas, pero claro, yo pienso en la gente que en la ciudad donde vivo, que es una ciudad anexa a Barcelona, se llama Hospitalet. Hay pisos donde en 60 metros cuadrados están viviendo a lo mejor pues 15 personas. Entonces, ¿cómo le pides a esas personas que no salgan? Claro que tienen necesidad de salir. Bueno, es que es insostenible que esas personas no salgan. Y en esa situación hay muchas personas. Y luego está otra cosa, que los que sí que podrían quedarse en casa y también tienen ganas de salir, somos resultado de un determinado sistema del que llevamos hablando pues todo el día, ¿no? Y lo que no se puede es pensar que por una pandemia que nos cae de golpe, porque así lo hemos vivido, el interior de las personas va a cambiar. O sea, quien vivía a base de banalidades o superficialidades se está volviendo loco en su casa. Pero es que eso es resultado de que al sistema ya le iba bien que fuéramos aquello de pienso luego estorbo, ¿no? Entonces, somos los individuos que las sociedades en que vivimos ha creado. Entonces, ¿ahora qué quieres, encerrarlos? Pues es difícil lo tienes, porque si no se han nutrido interiormente, porque no te convenía, pues necesitan fiesta, necesitan bares y necesitan, o sea, lo digo porque es fácil a veces decir, no, es que la gente, bueno, es que yo creo que no todos tenemos las mismas circunstancias, que no todos tenemos pues las capacidades o los recursos culturales para disfrutar de determinadas cosas, ni todo el mundo tiene internet en casa, ¿eh? Y claro, a través de internet, pues haces una videoconferencia con no sé quién y mira, bueno, no puedo abrazarlo, pero voy hablando, ¿no? Y me voy comunicando. Pero es que no todo el mundo tiene internet en casa. Entonces, bueno, yo creo que la situación es complicada. Que sí, que la filosofía tendría que poder ayudar, pero es que la filosofía ahora no puede cambiar las cosas de un día para otro, ¿no? Y somos el tipo de individuos que la sociedad ha gestado, ¿no? Dime. Sí, en este aspecto nada más quiero acotar, ¿no? Es cierto, ¿no? Hay lugares que el hacinamiento es terrible. Y bueno, nada más por mencionar, a nuestro lugar donde vivimos son de 60 metros cuadrados, ¿eh? Tampoco pienses que es una, o sea, como, es que hay un meme que dice que
pues así, o sea, alguien, ¿por qué no se quieren quedar en casa y ponen que su casa es una mansión con alberca y un parque enorme, ¿no? Alrededor. Entonces, pues claro, ¿no? Así te quedas en casa. Y aún así esas personas no quieren quedarse en casa, ¿no? Quieren salir. Pero yo nada más quisiera mencionar, por ejemplo, en México hay mucha pobreza, hay mucha desigualdad social, pero te voy a comentar, y bueno, voy a comentar a todas las personas que nos están viendo y a las personas que nos van a estar escuchando, ¿no? En la retransmisión de esta sesión de preguntas y respuestas. Nosotros conocemos, por ejemplo, o sea, de primera mano, una comunidad en la Sierra de Oaxaca, o sea, que pues está en lo más apartado. Oaxaca es de los lugares más pobres de México. En la Sierra de Oaxaca hay una comunidad que, bueno, obviamente es apoyada por una institución educativa de aquí, de la Ciudad de México, del Colegio Michelet, pero esa comunidad actualmente, y bueno, esto lo estoy diciendo, nosotros conocimos de esto hace, pues cuando empezábamos en Radio Sofando, hace 10 años, no, hace como 8 años. Esta comunidad de Oaxaca nos escuchaba, o sea, escucha, o sea, Radio Sofando, o sea, no diariamente, pero escucha Radio Sofando porque la directora de esta institución que apoya a esta comunidad de Oaxaca les llevó internet vía captación de luz solar. O sea, ellos fueron de los pioneros en poner celdas solares en estas casitas de esta comunidad de la Sierra de Oaxaca. Ellos tienen luz, ellos tienen internet y tienen telefonía celular porque captan la electricidad, o sea, se transforma la electricidad a través de la captación de luz. Si algo tiene Oaxaca es de que sol tienen, o sea, siempre, ¿no? Aún en invierno. Entonces, esta comunidad de Oaxaca es pionera, aunque sean de recursos muy pobres, tienen esta capacidad tecnológica porque alguien de su comunidad un tiempo salió, hizo fortuna aquí en Ciudad de México y les regresó a través de este instituto pues la capacidad de que se puedan educar a distancia, de que puedan tener internet, de que puedan tener cultura y sus tradiciones, además, cuidar también sus tradiciones. O sea, siguen viviendo en sus casitas de adobe, obviamente ya con piso de cemento, pero tienen la capacidad de contactarse con el mundo a través de Internet. Y esta no es la única, ¿no? En Brasil también hay también comunidades muy pobres, incluso que están en la selva, o sea, en la selva, en la Amazonía, y tienen la captación de Internet a través de estas celdas solares, ¿no? Entonces, en este caso, creo que también, vamos, en México, o sea, en ese aspecto, yo lo puedo decir, en México sí se tiene la oportunidad, la gente se adapta para mejor, ¿no? Entonces, aunque son pobres, aunque están muy alejados de lo que se conoce como civilización, tienen este contacto por internet. Entonces, realmente creo que sí, esto también podría ser una oportunidad para hacer que la red se abra de forma mundial y que pues alguien nada más lo que tenga que hacer es preocuparse por la electricidad, ¿no? Cómo generar la electricidad, y ahora hasta la tecnología te permite que de una forma muy sencilla se pueda generar electricidad con la luz solar, ¿no? O sea, ya son muy accesibles estos paneles solares. Sí, lo que pasa es que, como tú misma estás diciendo, eso llegó a esta comunidad por la acción de una persona, ¿no? Y claro, no podemos cambiar el mundo por acciones individuales. Obviamente esta comunidad pues le fue de maravilla, pero claro, la cuestión nuclear no es que haya buenas personas que hagan acciones que favorezcan una comunidad sino que es una cuestión como más global, ¿no? A ver, en España se llegó a dar el caso de que también hay sol, y por tanto se llegó a dar el caso de que las personas que se habían instalado en sus casas placas solares para tomar la electricidad del sol, el gobierno, que entonces gobernaba el Partido Popular, puso lo que se llamó el impuesto al sol. O sea, los que
los que se instalaban las placas solares tenían que pagar un impuesto anual al gobierno. La verdad es que ese impuesto al sol, no te sé decir si llegó a prosperar o se quedó en el camino o ciertamente la gente que tenía placas solares ha llegado a pagarlo, ni si en todo caso nadie lo ha eliminado aún. O sea, y luego hay zonas de España, del centro de España, que a través de la energía eólica podrían conseguir enormes, pero es que es cuestión de decisiones políticas. Y las decisiones políticas en estos momentos no están en absoluto solo en los estados. Está todo internacionalizado, es decir, son las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo aquí en este caso, o el Banco Mundial, los que de alguna manera imponen las políticas que los estados tienen que seguir. Y en Occidente es así, y si te bajas del carro, pues te hundes. Y supongo que si la actitud que hay en general es la de trasladar el modelo europeo o estadounidense, bueno, el estadounidense creo que es peor que el europeo, pero bueno, el europeo a otros países, pues lo que estamos haciendo es extender el problema de alguna manera, porque no es la solución, pero es que yo no creo que haya voluntad real de solucionar las cosas. Y solo se me ocurre ciertamente que los ciudadanos tomemos conciencia y salgamos todos a la calle, casi al unísono, ¿no? Nos conectemos por internet y digamos ahora y salgamos en todos los países y la montemos gorda, o yo no creo que aquí se mueva nada, porque además, una cosa que has comentado que yo no tengo tan clara, la cuestión de las vacunas está bastante frenada por el problema de las patentes. Y las patentes quiere decir que las farmacéuticas que han creado, pues, o que han, sí, que han creado pues, determinada vacuna, se llevan los beneficios de esas vacunas. Hoy me explicaba una inmunóloga, precisamente, que parece ser que la India es el país del mundo que más patentes da, cuando resulta que de eso tiene unos beneficios que para nada se están utilizando en combatir la pandemia, porque sabemos la situación que tiene la India, que es escalofriante en este momento, ¿no? Entonces, la guerra entre farmacéuticas, entre patentes y tal, se está produciendo como se ha producido siempre. Yo no creo que haya esta cooperación que nos han intentado vender de todos a una investigando para tener una vacuna. Están compitiendo, pero como salvajes, O sea, Esto lo comentaba porque, bueno, nosotros realizamos las noticias, ¿no? Además en Radio Sofando tenemos un noticiario. Y bueno, sí. a mí me toca, ¿no? De llevar el seguimiento de todo esto de la pandemia desde el punto de vista científico. La OMS, cuando empezó la pandemia, ordenó abrir todos los archivos. O sea, es decir, vamos, hacer la vacuna no fue posible sin la cooperación mundial. Es decir, que cualquier médico, aunque no se dedicara a epidemiología, podía aportar lo que quisiera a través de la Organización Mundial de la Salud, enviar sus archivos y a su vez poder tomar los archivos y ver los archivos de los demás investigadores, médicos, incluso se abrieron unos archivos de cómo iba dándose el seguimiento de las personas que les daban este tratamiento, los diferentes tratamientos. El único problema, por ejemplo, era China, ¿no? Porque pues ahora sí que leer el chino, entender el chino, o sea es lo difícil, ¿no? Pero generalmente los demás publicaban en inglés, entonces era más fácil. Aún así, se daban archivos en español, por ejemplo, que pues eran muchísimos, o sea, yo pude ver archivos en español. Entonces, esto yo nunca lo había visto, ¿no? O sea, que pudiera abrirse y porque era la situación, a lo mejor lo que yo puedo estar investigando, hay algo que se me está pasando y alguien completamente diferente a mí lo puede ver. Entonces, Bueno,
sí hubo una cooperación, o sea, algo inédito, pero obviamente ya entraron ahora sí los intereses, ¿no? Pues lo estamos viendo, que los que compraron los millones de vacunas, pues son los que los tienen, y por ejemplo México, que no quiso comprar a tiempo, pues ya no tiene nada, ¿no? Entonces, y está ya mendigando, ¿no? A ver quién le da vacunas. Entonces, esto obviamente tenía que pasar, pero en un inicio, o sea, hubo un momento, por así decirlo, mágico en el mundo, en donde dijeron, no sabemos cómo arreglar esto, toda la ayuda es, vamos, es buena. Por ejemplo, hasta unas personas que hacían investigaciones con llamas, o sea, de estos camélidos de Perú, estaban es una investigación muy importante porque las llamas son, vamos, no les da tanto las enfermedades, no tienen un sistema inmunológico como el del tiburón. Y entonces están haciendo algo muy chistoso o algo muy interesante de mezclar llamas con tiburones, o sea, el ADN, para ver cómo se puede hacer una vacuna con esto. No creo que lo hagan tan rápido, pero aún así ellos mencionaron que estaban sacando cosas muy interesantes de la Organización Mundial de la Salud, porque era lo que les faltaba. O sea, ellos tienen a las llamas, tienen las investigaciones y se juntaron con el que investiga los tiburones y también se dieron cuenta que tanto las llamas como los tiburones tienen algo parecido y entonces empezaron a trabajar en conjunto. Creo que el de los tiburones está en Europa y el de las llamas está acá en Perú. O sea, entonces, esa es a lo que me refería. Sí, no. Pero lo curioso de esto es que la Organización Mundial de la Salud da esta orden que dices tú de que los archivos sean públicos para toda la comunidad científica y que por tanto no se puedan beneficiar de lo otro. ¿Por qué? Pues porque los países más ricos estaban absolutamente amedrentados por el problema de la pandemia. O sea, es que lo triste de esto es que no lo hicieron por la humanidad. Lo hicieron de entrada para poder acelerar la producción de una vacuna. Y en cuanto han tenido la información suficiente, aquí se ha bajado del barco todo el mundo. Pues bueno, entonces, pero algo es claro, sí, bueno, yo quizá tiendo a ver las cosas. Yo digo que no soy pesimista, que soy realista. O sea, es que eso se hizo porque el primer mundo, llamado primer mundo, quería salvar el culo. En el cuanto Pfizer fue capaz de tal, o la de Oxford, ahí todo el mundo se cerró, se encasilló, y ahora, bueno, la batalla que está habiendo entre AstraZeneca, que después de desprestigiarla, Pfizer se ha inflado a vender vacunas. Dices, aquí algo no suena muy bien, ¿no? O sea, quiero decir que sí, que en un primer momento, pero es que es aquello de, ¿por qué lo hicieron? ¿Porque nos dimos cuenta de que entre todos vivimos mejor? No seamos ingenuos. Lo hicieron para acelerar que saliera una vacuna y obviamente si esos archivos eran públicos, la investigación se aceleraba muchísimo más. En cuanto algunos tuvieron la fórmula de la vacuna, por decirlo así, se bajó del barco. O sea, entonces la cosa es absolutamente penosa en este sentido, ¿no? A ver, yo creo que la pregunta de la que partíamos, si es qué puede hacer la filosofía, yo creo que es concienciar de que, a ver, aquí, en estos momentos, o nos unimos todos, y todos somos todos. No hace falta si eres feminista, si eres transexual, si eres... O sea, es que somos personas. O nos unimos todos y de alguna manera, y ahora tenemos las redes y antes no las teníamos, ¿no? Y de alguna manera salimos a hacer protestas contundentes mundialmente, a lo mejor cambia algo, a lo mejor. Lo que pasa es que también es cierto que mientras los países que mejor viven, pues haya una cierta bonanza, por decirlo de alguna manera, pues esto no va a ocurrir. Pero como yo creo que los países que mejor viven, cada vez hay más gente que vive peor, yo creo que sí, bueno, que os hace algún gesto, alguna acción de este tipo, o es difícil que cambien las cosas de fondo.
porque sin salud no podemos vivir, sin sanidad todo el mundo tendría que tener derecho a la asistencia sanitaria y más en estos momentos. No se han hecho excepciones, que yo sepa. No se han hecho excepciones en el sentido de que los países que no tienen sanidad pública, pues no tienen sanidad pública. Y por tanto, o sea, la gestión del COVID de alguna manera, bueno, pues ha sido muy desigual para unas personas que para otras. Bueno, es que lo primero es que todo el mundo tenga acceso a la misma atención sanitaria, si no tampoco acabaremos con la pandemia. Sí, pues es muy interesante, ¿no? Realmente esta charla es muy, muy interesante por el diálogo, ¿no? Quería comentarte que Pedro pudo enlazarnos, estamos en vivo también en Radio Sofando, en radio por internet. Entonces te están escuchando desde Javarovsk, Rusia, te están escuchando desde Dublín, Irlanda, te están escuchando desde Madrid, desde Barcelona y desde Gijón, ¿verdad? Gijón, también, obviamente desde la Ciudad de México, Monterrey, Nuevo León, Guadalajara, Jalisco, desde Puebla y también desde Estados Unidos, desde Quebec y Ontario en Canadá, y desde Estados Unidos desde Los Ángeles, ¿verdad? Los Ángeles y Jacksonville, Florida. Además de las tablas Panamá que había ya mencionado, desde Lima, Perú, desde Cercado de Lima también en Perú, desde Bogotá, Cundinamarca, Cali, Colombia, Bogotá, y también desde La Paz en Bolivia y desde Buenos Aires y Rosario, Argentina. Entonces, eso de todos modos lo vamos a repetir, o sea, pero te quería comentar, ¿no? Que te están escuchando en varias partes. Gracias a todos, un saludo y sobre todo salud. Salud. Sí, salud, pues muchísimas. Que es en justicia lo que todos podemos reclamar como un derecho básico, ¿eh? Y más en estos momentos, claro. Pues muchísimas gracias, Ana, la licenciada Ana de la Calle Fernández, que pues participó en este primer congreso de virtual internacional de filosofía. En este caso, este tema, ¿no? Lo que debemos exigirle a la filosofía. Pues muchísimas gracias y pues seguimos en contacto. Y realmente con esto de internet pues podemos estar muy cerca, aún estando pues muy, muy lejos, ¿no? Físicamente. Así que gracias y si quieres agregar otra cosa para despedirnos. No, yo agradecer a vosotros la iniciativa, la oportunidad de participar y bueno, que aprovechemos las redes sociales no para ir colgando, tuitear tonterías, sino a lo mejor para movilizarnos un poco todos en conjunto y hacer algo, bueno, a nivel planetario de protestas. Yo creo que esto sería fundamental, sería la única manera de asustar un poco a los gobiernos y a la gente que tiene el poder realmente, que no son tampoco los gobiernos. Claro. Bueno, gracias y hasta otra ocasión. Hasta la próxima. Venga.